Hola, nosotros somos Adriana, Blanca, Estefanía y Sergio. Somos alumnos de la UEA Metodología del Diseño Gráfico 3. El día de hoy vamos a explicarles brevemente algunos métodos de diseño propuestos por el prolífico Christopher Jones. Cubriremos los temas de caja transparente y caja negra, métodos de divergencia, métodos de convergencia y métodos de transformación. Como es un tema bastante amplio y es un poco difícil de explicar completamente de forma abstracta, decidimos utilizar un producto de diseño innovador y aún en desarrollo, PhoneBlocks. Este diseño es una propuesta de teléfono móvil que dura básicamente para siempre mientras uno siga actualizándolo. Significa que es una solución al problema de que tiremos cada X tiempo nuestro teléfono por uno nuevo. PhoneBlocks tiene un arreglo modular. Significa que las piezas son completamente independientes las unas de las otras. Simplemente están montadas sobre una base y ya cada quien puede decidir qué quiere hacer de su teléfono. Si uno es una persona pues casual que solamente quiere que le dure mucho la batería, PhoneBlocks le permite quitar elementos como la cámara o puede quitar elementos como un sonido más poderoso y poner una pila más grande. Esto significa que es un teléfono completamente adaptable a las necesidades de cada persona. Bueno, sin distraerlos más, les dejo con Adriana para el tema de caja transparente y caja negra. En la antigüedad, antes de que existiera la estructura de los procesos de diseño, el diseño era más libre, por decirlo de algún modo, ya que no había un método establecido como tal. Cada diseñador tenía sus propios métodos para hacerlo. Esto no significa que hoy en día continúe funcionando de la misma manera. Christopher Jones fue quien inició la idea sobre la necesidad de la creación de un método que guíe y ayude a encontrar una manera articulada y organizada para lograr soluciones eficientes para la aplicación del diseño. De esta manera se crean los conceptos de caja negra y caja transparente. En la caja negra se considera que el diseñador es capaz de producir resultados en los que confía, 100% efectivos, guiándose por sus propios instintos, y estos resultados muy a menudo suelen tener mucho éxito. El problema es que el diseñador no es capaz de explicar el proceso que tuvo que seguir para lograr esta aplicación. Las características del proceso dentro de la caja negra son que el diseño final está conformado por experiencias previas que ha tenido el diseñador y el producto. Su producción se ve acelerada mediante el relajamiento de las inhibiciones de la creatividad. La capacidad de producir resultados depende de la disponibilidad del tiempo del diseñador. Repentinamente se percibe una manera de estructurar el problema. El control consciente de las maneras en que se estructura el problema. Los contras de la metodología de la caja negra es que no sigue un orden en particular y es difícil identificar el proceso en el que se estuvo realizando el diseño. Tampoco esta metodología funciona en la resolución de problemas complejos y tampoco funciona con equipos porque es muy difícil lograr un entendimiento entre personas. Por otro lado, la caja transparente es el indicativo de hacer el proceso del diseño de manera cronológica y ordenada, o sea que este método lo explica todo, desde el principio hasta el fin. Este proceso necesariamente tiene que tener un orden lógico. La caja transparente la usan más los arquitectos, los ingenieros, los chefs, los matemáticos y otras personas que tienen disciplinas mucho más estructuradas. Y es así porque son conocedores de las reglas y procesos, y si no siguieran sus propias metodologías de manera estructurada, los resultados finales no se parecerían nada a los que ellos piensan obtener desde un inicio. Es por eso que en la caja transparente se considera que el diseñador es guiado mediante una metodología y logra la aplicación cronológica de esta. Es capaz de lograr resultados y tener éxito en la mayoría de sus experiencias. Las características de la caja transparente son
que en un principio se fijen objetivos, variables y criterios para poder elaborar el diseño. También se debe de tener un análisis previo al problema y si no se tiene completo, tendríamos que completarlo antes de comenzar a elaborar las soluciones. También se requiere de una evaluación verbal y lógica. Las estrategias para la elaboración se van a establecer desde antes, tomando en cuenta otros aspectos como vienen siendo los recursos con los que se van a elaborar. Las estrategias son lineales y con retroalimentación. La caja transparente tiene como resultado ampliar el espacio de búsqueda de la solución al problema de diseño. Yo les voy a hablar de los métodos de exploración de situaciones de diseño, o bien la etapa de divergencia. Divergencia significa diversidad de opiniones o separación, y justamente de eso trata esta etapa, de separar las partes del problema para poder generar nuevos inputs para lo después se puedan convertir en outputs de los diseñadores. Eso es importante de entender para comprender mejor las 9 partes de esta metodología. La primera es la definición de objetivos, en la que tratamos de identificar las condiciones externas con las que el diseño debe ser compatible. Por ejemplo, en el caso de PhoneBlocks, en este momento las compañías están dispuestas a invertir en prototipos como este, debido a que la tecnología se está estancando en solamente evolucionar en cuanto a velocidad o calidad de la imagen, no tanto en una nueva comprensión de smartphone, de comunicación. El segundo punto es la investigación de la literatura. Trata de encontrar la información publicada que pueda influir favorablemente en el output de los diseñadores y que pueda obtenerse sin costes y retrasos inaceptables. En el ejemplo de PhoneBlocks, en este momento hay mucha información sobre smartphones y desarrollo de aplicaciones, pero no la hay tanta sobre tecnología modular por partes. El tercer método es la investigación de las inconsistencias visuales. Trata de encontrar las direcciones en las que investigar los perfeccionamientos del diseño. Por ejemplo, el equipo de PhoneBlocks puede examinar varios smartphones, deducir las razones de inconsistencias en los propósitos y realizaciones, como un teléfono con una pantalla excesivamente grande que no se adecua a las necesidades reales. PhoneBlocks podría proponer pantallas intercambiables. Esto por supuesto es innovador y un poco creativo, pero es bastante realizable y hay prototipos de PhoneBlocks que hacen cosas así. El cuarto método son entrevistas con usuarios. Tratan de obtener la información únicamente conocida por los usuarios del producto o del sistema en cuestión. Por ejemplo, un fanático de Motorola te puede decir muchísimo, cosas que no puedes conocer en la ficha técnica que te va a proporcionar la marca. Te puede proporcionar información sobre el uso mismo cotidiano. Estas son cosas que no puedes ignorar, y de eso trata el cuarto punto. El quinto método, cuestionarios. Tratan de recoger la información útil de todos los miembros de la población. Este no es tan específico como la entrevista con usuarios, pero pues te permite tener un universo más amplio, ¿no? Esto puede influenciar el desarrollo del teléfono. El sexto método es la investigación del comportamiento del usuario. Trata de explorar los modelos de comportamiento y predecir los límites de actuación de los potenciales usuarios de un nuevo diseño. ¿Qué significa esto? Trata de dejar de preguntar cosas y observar al usuario interactuando con el diseño antiguo y con un prototipo. De la misma observación podemos aprender varias cosas. Por ejemplo, si a alguien se le hubiese ocurrido probar el iPhone que no servía cuando lo agarrabas con la mano izquierda, pues no lo habrían sacado al mercado y no habría habido problema, pero bueno. El séptimo método es el ensayo sistemático. Trata de identificar las acciones capaces de producir los cambios deseados en situaciones demasiado complejas para entenderlas. En otras palabras, trata de identificar las fuentes de comportamiento más variables. Por ejemplo, supongamos que las piezas no embonan o que se caigan
cuando una persona con las manos grasosas agarran el teléfono. Esto es algo que solamente podrías descubrir si varias personas ensayan usando el teléfono, porque vas a encontrar uno que diga, pues le sudan las manos y por eso no sirven las piezas, se caen. El octavo método es la selección de escalas de medición. Trata de relacionar las mediciones y los cálculos con las incertidumbres de la observación, con los costes de la toma de datos y con los objetivos del proyecto de diseño. Por ejemplo, la medida sería la personalización de los bloques. ¿Qué tanto puedo influir en el acabado estético yo como usuario? Aquí podemos permitirnos una inexactitud aceptable. Significa que al ser ambiguos, por decirlo así, podemos tener las puertas abiertas para después decir que los va a desarrollar una compañía o que vas a poder hacerlos en tu propia impresora 3D o que los vas a poder mandar a hacer. El noveno punto es el registro y reducción de datos. Trata de deducir y evidenciar los modelos de comportamiento de los que dependen las decisiones críticas del diseño. Por ejemplo, si le damos un phone block a un corredor y éste se desarma en su bolsillo, tendríamos que considerar esto relevante, tendríamos que hacer pruebas, podríamos angolotear el teléfono, colocarlo en una máquina que haga movimientos de diferentes tipos y así hasta conseguir que se desarme, poder saber cuál es el límite. Estos son datos importantes que hay que delimitar. Y podrían llevar a la producción de, por ejemplo, una funda que evite que pasen estas cosas, y la funda tendría que venir incluida porque sería un problema vender algo que se desarma si no tiene artículos periféricos. Dentro del método de Christopher Jones identificamos 3 etapas: divergencia, transformación y convergencia. Dentro de la etapa de transformación hay varias subetapas que a su vez se dividen en otras estructuras para su análisis. Sin embargo, estas llevan una seriación. En el siguiente esquema vemos la secuencia que lleva el proceso de transformación. Matriz de interacciones, seguido por red de interacciones, AIDA, Analysis of Interconnected Decision Area, transformación del sistema, innovaciones por cambio de límites, innovaciones funcionales, método de determinación de componentes de Alexander y finalmente clasificación de la información del diseño. La matriz de interacciones permite una investigación sistemática de conexiones entre elementos del problema. La red de interacciones expone el modelo de conexiones entre estos elementos. El siguiente paso, AIDA, Analysis of Interconnected Decision Area, evalúa las series de subsoluciones a los diferentes problemas planteados, mientras que la transformación del sistema, que es el siguiente paso, plantea las modificaciones a los elementos que resultan insatisfactorios. La innovación por cambio de límites cambia el planteamiento de un problema para que pueda ser resuelto mediante elementos externos a su resolución. El método de determinación de componentes de Alexander encuentra precisamente los componentes físicos que permita alterar de manera independiente cada componente. Y finalmente, la clasificación de la información del diseño, que divide un problema en partes manejables, registrando de manera separada cada punto de información recogido durante la exploración del diseño, así como clasificando las fichas en serie alternativas de cada categoría. El problema de diseño que decidimos utilizar para ilustrar la metodología de Jones es PhoneBlocks. PhoneBlocks es un concepto que trabaja como celular bajo las premisas de un celular que no sea desechable, que sea personalizable y que permite evolucionar los accesorios a nivel tecnológico. La planeación de un proyecto de esta magnitud nos habla de
que precisamente se puede aplicar el esquema. Por ejemplo, como matriz de interacciones podemos hablar sobre qué elementos requiere mi diseño, a lo que la red de interacciones nos va a plantear que hay 3 elementos o 3 conceptos base de la creación de este diseño en los que se va a trabajar, que es el que no sea desechable, el que sea personalizable y el que cada elemento permita un avance tecnológico. Incluso podemos ver que AIDA y los subsecuentes procesos de innovación trabajan de manera conjunta, aportándonos una solución. Por ejemplo, tenemos el concepto de que no queremos que sea desechable, por lo que entonces deseamos que la falla de un elemento de este celular no repercuta en todo el equipo, desechándolo. Mientras que otro punto en el que se quiere trabajar, que es la personalización del celular, se puede colocar de manera independiente sin desechar todo el celular. Y el avance tecnológico también avanza a la par de esta tecnología de diferentes bloques. Métodos de evaluación. Convergencia. Lista de datos. Preparar una lista de preguntas que se consideran importantes en una o en varias situaciones similares. Hacer estas preguntas sobre el diseño que va a ser evaluado. El objetivo es capacitar a los diseñadores en el uso de los conocimientos en los requerimientos que sean considerados adecuados. Ejemplo. ¿Cuál es el propósito del dispositivo? ¿Cuál es el problema que se soluciona? ¿Cómo funciona? ¿Se puede adaptar según el usuario? ¿En qué es innovador? ¿Es fácil de usar? ¿Se puede romper? ¿Es fácil de reparar? Todas estas preguntas nos ayudan a determinar cuáles son los objetivos principales en que se debe enfocar el diseño para así poder solucionarlos. Criterio de selección. Indicar un objetivo que tiene que ser satisfecho por cualquier diseño aceptable. Identificar un camino a prueba de fallos en relación con el objetivo. Examinar la evidencia disponible para identificar una condición a prueba de fallos entre diseños aceptables e inaceptables. Especificar la medida más simple para indicar de manera fiable si un diseño es a prueba de fallos. Objetivo. Decidir cómo reconocer un diseño aceptable. En el caso de los phone blocks, el objetivo es que sea portable, duradero, fácil de usar y que se adapte a cualquier usuario. Para ello, se debe de hacer con partes resistentes, reemplazables y fáciles de armar, incluso por el mismo usuario. Con esto se puede agregar fácilmente, dado que solo tienes que reemplazar la parte que esté rota o que no funcione, para no tener que comprar otro aparato. Clasificación y ponderación. Aquí se ven los diseños alternativos y cómo estos pueden funcionar. Primero hay que identificar los objetivos que el diseño alternativo tiene que satisfacer. Si los objetivos tienen que ser clasificados, número 1, hay que registrar en una matriz el objetivo preferido. Número 2, clasificar los objetivos en el orden de preferencia. Si el objetivo tiene que ser ponderado, asignar un número de índice para cada objetivo para indicar su importancia en relación con los demás. Este es el nuevo diseño alternativo creado por Motorola, quien se asoció con PhoneBlocks. Sus principales objetivos es que este sea duradero, que sus partes sean fáciles de cambiar y que el usuario pueda personalizarlo. Lo siguiente es que este sea cómodo y fácil de llevar. Este, a diferencia del diseño anterior, no necesita de tornillos para acomodar todo en su lugar, sino que sus piezas se deslizan fácilmente en el lugar que le corresponde. Y este, al ser menos voluminoso, es más cómodo y fácil de llevar, por lo que este sí cumple con sus objetivos clasificados. Especificaciones escritas. Identificar una gama de resultados posibles. Seleccionar el nivel más bajo de generalidad que deja al diseñador con suficiente libertad de diseño. Definir el resultado del diseño esperado,
con referencia a las medidas de rendimiento que el diseñador será capaz de predecir. Objetivo: describir un resultado aceptable para un futuro diseño. En el caso de los foam blocks, primero se debe decidir qué tipo de partes intercambiables van a ser, si estos necesitan seguro o no, y decidir las opciones de materiales. Segundo, estandarizar el diseño para que éste sea vendido en masa y que estos sean seguros para los usuarios. Y por último, ver que estos sean cómodos, portables y que sus partes intercambiables sean fáciles de remover y colocar. Índice de adecuación del QUIRK. Preparar una clasificación de todas las características de los componentes relevantes. Preguntar a un diseñador con experiencia que estime el grado de falta de seguridad de cada par de artículos. Calcular los valores promedios de inseguridad estimada por cada artículo. Seleccionar un artículo para describir cada componente de un nuevo diseño. Calcular el índice promedio de seguridad para cada descripción del componente. Alterar el diseño de los componentes para que estos tengan valores altos. El objetivo es capacitar al diseñador sin experiencia a identificar componentes inseguros. Con los foam blocks, sus componentes serían la pantalla, la cámara, las partes intercambiables y el cuerpo del teléfono. Cada uno de estos componentes tiene sus características, ya sean la función, el material, la forma, etc. Para que estos componentes sean lo más seguro posible para los usuarios, hay que seleccionar los materiales para cada uno de los componentes para que estos no sean afectados por caídas, la humedad, el desgaste, entre otras cosas. Pero que a su vez esto sea lo más cómodo posible para los usuarios. Con todos estos datos se debe calcular un promedio de seguridad por cada una de las características y ver cuál es la mejor opción para material de los componentes. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá hayan aprendido mucho sobre los métodos de diseño de Christopher Jones y hasta luego.